Eunon, el gobierno invisible. Think tanks, los hilos que manejan el mundo. Un libro de espejo de tinta de la mano de Bruno Cardeñosa. En aquel momento yo escuchaba mucho La Rosa de los Vientos de Juan Antonio Cebrián. Fallecería al año siguiente, no lo sabíamos, en octubre del 2007. Bueno, este libro es del 2007, concretamente, creía que era 2006, es de 2007, poco antes de la desaparición, porque seguramente en vez de estar dedicado, como está, en memoria de Pascual Vázquez y Fernando Jiménez del Oso, que fallecería también en aquel año, también incluirían al patriarca, al maestro de Bruno Cardeñosa, que era Juan Antonio Cebrián, que le daba espacio en esa obra de artesanía llamada La Rosa de los Vientos, surgida en principio en el año 1990 como aquella canción de 20 de abril de 90. Bueno, ¿qué son los think tanks? Los think tanks son grupos de pensamiento, como lo dice su nombre, pero es más, es un elemento de reflexión acerca de las políticas públicas que las autoridades pueden llevar a hacer con una idea trascendente de lo inmediato. A veces las políticas de los elementos institucionales son demasiado grandes a la hora de establecer pensamiento paralelo o fuera de las necesidades del día a día. Por ejemplo, cabría recordar, y esto es una digresión respecto al libro, cabría recordar que muchas de las políticas públicas se gestan a partir de un determinado momento. Bien, es cierto que muchas políticas públicas se pueden devenir de la época final del Imperio Victoriano o de las políticas públicas de Bismarck a la hora de establecer políticas de un cierto esbozo de algo que se pudiera llamar estado de bienestar. Y que porque en aquella época, por ejemplo, la Rerum Novarum del Papa León XIII, la doctrina social de la Iglesia, al establecer una cierta noción respecto al ser humano y sus necesidades físicas, sociales, culturales, económicas, a la hora de establecer la dialéctica comunitaria, como individuos y como comunidad respecto a su convivencia y su civismo. Pero no sería hasta después de la Primera Guerra Mundial cuando, en esa experiencia totalizadora de una guerra, en cierta medida impulsó a muchos gobiernos a establecer grandes paquetes que habían sido necesarios para impedir un elemento de subversión interna, como elemento de tensionamiento de esa dificultad, porque en principio se la veían muy felices en agosto del 14 de Cristo para Navidad, ya está resuelto, y acabaron teniendo que esperar a la Navidad, sí, pero de 1918, es decir, 4 años largos en las trincheras en Europa Occidental, sobre todo para los países que estamos pensando, que son Alemania, Bélgica, Países Bajos, que no estuvo la guerra, pero estuvo implicado por aquello de tirar al pato a los países neutrales y sus barcos de mercancías. Por si acaso, desembarcaba un barco en Rotterdam y a renglón seguido cogía un camión y lo llevaba a la frontera alemana y le suministraban mercaderías a los alemanes que sí estaban en guerra. Es decir, Países Bajos, Bélgica, Alemania, Francia sobre todo, el conjunto de frentes occidentales donde estaban las trincheras era territorio francés, al norte del Marne, al norte del Sena, Somme, Verdun, todo aquel sector hasta la frontera germano-belga. En el batido de tierras
fue en territorio francés. Pues durante y después hubo que hacer, entre comillas, se suele hablar de concesiones a la hora de establecimiento de políticas públicas, pero eso acaba generando más burocracia, más administración, más servicio público, a la hora de ampliar de lo que se ocupa las instituciones. Y por lo tanto, esto va en el sentido de que en todas esas circunstancias acaban teniendo muchas tareas inmediatas de qué ocuparse y por tanto la vista a largo plazo, las reflexiones estratégicas son más difíciles de establecer y por lo tanto hay reflexiones fuera del ámbito institucional, a veces públicos, a veces privados, a veces público-privados, combinaciones, mix, que establecen esa dialéctica respecto a reflexiones. Pero a veces no son públicos, un poco haciendo la mezcla entre think tanks y los lobbies. A veces los think tanks pretenden ser lobbies y a veces no, y a veces se mezcla la tarea respecto a la idea de que sean transparentes o no transparentes a la hora de tratar de condicionar la vida pública, sobre todo las instituciones públicas. En este libro se trata de establecer esa relación respecto a esos centros de pensamiento que establecen una reflexión acerca de lo que puede ser o no puede ser el sistema mundo en los gobiernos como un reservorio de ideas que pueden o no dar forma a esa situación. Por ejemplo, no es que sea un think tank, sino es dentro de una relación propia del gobierno de los Estados Unidos. Al final de los años 70 había una circunstancia que reverbera a lo que realmente le dijeron a John Fitzgerald Kennedy cuando entró en funcionamiento en la Casa Blanca. Una cosa era la propaganda, una cosa era lo que se decía en términos públicos, y otra que, digamos que los ICBM soviéticos en el año 60-61 operativos no llegaban a la decena, realmente operativos. Otra cosa es que pudieran desfilar con chorrocientos elementos de armas el día del aniversario de la Unión Soviética por la Plaza Roja de Moscú. Muchos de ellos cartón piedra, directamente. Pues en aquel momento, en la administración de la Casa Blanca, digamos que vieron como desde la CIA el llamado equipo B estableció la dialéctica de que si, como sabemos que tienen armas y no las hemos encontrado, es porque las tienen escondidas, pero las tienen. Es decir, esa idea del apriorismo para a partir de ahí ajustar el resto de variables, y eso es un poco, conceptualmente hablando, lo que puede llegar a tener de idea un think tank a la hora de establecer esas políticas públicas. La idea de tener un apriorismo, y se citarán, por ejemplo, ejemplos como el Instituto Tavistock, la circunstancia del Comité de Relaciones Exteriores, Casa para Políticas Internas, ya para políticas internacionales, de relaciones internacionales, todas aquellas circunstancias. Por ejemplo, en el capítulo 3 habla del Iron Mountain, a los vulcanos que dan forma a el ámbito de la Casa Blanca de George Bush Jr. Recordemos que influyó mucho en la CIA, en aquel caso que fuera director de la CIA George Herbert Walker Bush, el padre, antes de ser embajador en Naciones Unidas y luego posteriormente, ya en los años 80, vicepresidente con Ronald Reagan. Capítulo 3, interesante. Después elementos como la citada Comisión Trilateral, el capítulo 5, Agenda Secreta, la corporación RAND, la RAND Corporation, que fue famosa en cierta medida. Es curioso porque aquí es de actualidad, en parte, porque el epígrafe 2 del capítulo 7 habla de simulando una pandemia de gripe. ¿Se habrá arrepentido Bruno Cardeñoso de escribir esto?
¿O habrá hecho una especificación respecto a cosas que podamos haber vivido en el presente? ¿Esta es la semilla, tal vez, de ciertos negacionistas? Vete a saber. Porque luego está, digamos que, investigaciones y desarrollo, China. Hay dos epígrafes curiosos, que es que los epígrafes, siendo el libro de hace 14 años, tiene reverberancia en el futuro. China fabricando otro enemigo. El arco proyecto para una nueva Palestina. Las conspiraciones clásicas, el capítulo 9, el tema del Hotel Majestic, el tema de los caballeros de la masa redonda, claro, el tema de Majestic 12, aquel aristócrata neerlandés, el tema de estas organizaciones discretas o secretas como las reuniones de... No me saldrá el nombre, pero ¿qué más da? Bueno, pues la institución... Brookings, la institución Brookings, un clásico también, en el capítulo 10. Todas estas cosas respecto a cosas ligadas al 11 de septiembre, como por ejemplo el capítulo 11, de tolerancia cero, el mundo gran hermano, un segundo 11S, que nunca ha llegado, un segundo 11S. Por lo menos 20 años han pasado y no hemos tenido un segundo 11S. Hemos tenido atentados, sí, el de Londres, el de Madrid, pero un segundo 11S nunca. Pero bueno. Freedom House, la Casa de la Libertad, este think tank, la Heritage Foundation, que también el Instituto Cato, que suena un poco a películas de Peter Sellers, tipo Pantera Rosa, el Inspector Clouseau, aquel japonés que tenía a su servicio. Fabricantes de enemigos. Aquí está el tema de la CIA. El tema de Juan Pablo II con la pista búlgara, con su intento de asesinato en mayo del 81. Digamos que el tema de Irak estaba presente, porque recordamos que todavía estaba vivo el tema de la posguerra, en la guerra de Irak, la de 2003. Luego el tema de las viñetas, aquel tema del 14, el capítulo 14, el tema aquel de las viñetas de Mahoma, que fueron un furor en 2006 respecto a Dinamarca, implicando supuestamente que había un objetivo del Cintán de implicar a Europa en aquella guerra contra el Islam. Luego el tema de la hipotética mano negra respecto al tsunami de Asia, que fue el 25 de diciembre del año 2004. Sí, de diciembre de 2004. Sí, y luego, evidentemente, pues la América del Sur, agenda, por ejemplo, el tema del golpe de Estado, el 11 de abril del 2002, respecto a Venezuela. Aquel momento en el que entre el 11 de abril y el 13 de abril hubo un intento de golpe de Estado de Pedro Carmona Stanga, que fue autoproclamado presidente, y aquí se trata de explicar, porque claro, como hubo un momento en el que a ese autoproclamado presidente, que se asentó en el Palacio Miraflores, fueron dos personas a recibirle de manera conjunta, y es el embajador de España y el embajador de Estados Unidos, implicando evidentemente a España. Y este es un libro de español, un gallego llamado Bruno Cardeñosa, y por lo tanto, digamos que trata de establecer esa forma de relación a través de esta... Y el capítulo 17, evidentemente, pues es una relación de una breve historia de los think tanks de España respecto al tema atlántico, de la Alianza Atlántica, la OTAN, que hubo un referéndum en el año 86, con muchas peculiaridades y cosas pintorescas que merecerían un capítulo aparte respecto a siendo los más atlantistas supuestamente, los de Alianza Popular, acabando por abstenerse, o por ejemplo el voto negativo en Tierra Vasca, Araba, Vizcaya, Guipúzcoa y Navarra, en Cataluña y en Canarias. Curioso. Luego, cuando Estados Unidos dio la espalda a Aznar, el think tank de Aznar, FAES,
que luego sería famoso y conocido. Y bueno, pues este libro dice un poco de todas estas cosas. Es un poco un cherry picking que resulta interesante. En su momento, cuando lo leí, me resultó apasionante. Seguramente, si lo volviera a leer ahora, tendría otro concepto del mismo y seguramente con todo el bagaje. Eso sí, recordemos que en ese año estaba después de haber hecho 5 años de carrera de ciencias políticas y el máster en democracia participativa y estar inserto en el elemento del doctorado de relaciones internacionales, que no era poca cosa de haber estudiado, pero digamos que siempre se sigue leyendo, yo sigo leyendo, y viendo cosas, y seguramente mi conocimiento será, espero, superior al que pude tener en ese año 2007, y por lo tanto seguramente lo leería con otro bagaje y con otra perspectiva. En cualquier caso, recomiendo el acercarse a libros como este, El Gobierno Invisible, porque tampoco hay tantos. Este pretende vestirse de ropajes de seriedad, digamos que lo consigue, no lo consigue. Para hacer esta valoración hay que leerlo, porque hay que leer a todos y de todo. Este parece más serio que otros libros conspiracionistas muy claramente y abiertamente volcados a esa percepción, con lo cual este es un libro razonable a tener con espíritu crítico, como todos hay que leerlos siendo uno mismo, pero hay que leerlos, ¿eh? Nutrirse también de El Gobierno Invisible, de Bruno Cardeñosa. Y sin más, es que ricasco, a Bat. Betty Helpean.